Lo que debes conocer sobre las fianzas, los avales y las garantías internacionales. Curso práctico. Temario del curso. Tema 2. Concepto de fianza, aval y garantía. Primera parte. Tanto desde el punto de vista conceptual, como desde el terminológico, el mundo de las garantías puede resultar algo confuso, especialmente en el ámbito internacional, muy influido por la terminología anglosajona. Los principales términos referidos a la palabra garantía serán usados con los significados siguientes. Fianza, suretyship. Se trata de una garantía de carácter accesorio. Garantía bancaria, bank guarantee. Es una garantía independiente, también denominada garantía a primer requerimiento. Carta de crédito stand-by. Es la carta de crédito contingente, y se trata del mismo instrumento que la garantía bancaria. Aval. Se trata de una garantía prestada sobre un documento mercantil. Bond. Se usa a menudo como sinónimo de garantía, aunque al tratarse de un término más amplio, se presta especialmente a confusión. La fianza contractual. Las fianzas contractuales son garantías que crean obligaciones de naturaleza accesoria a la obligación principal, en las que la responsabilidad del afianzado nace como consecuencia del incumplimiento de un contrato establecido entre dos partes, afianzado, importador, y beneficiario, exportador. Está regulada por el Código Civil y tiene un carácter accesorio, lo que significa que el garante puede invocar las excepciones y defensas que tendría el deudor avalado en su relación con el acreedor beneficiario. Este hecho puede comportar que el beneficiario, para ejecutar la fianza, y ante una oposición del deudor avalado, deba presentar evidencia del incumplimiento por parte del avalado, lo que incluso puede llegar a requerir procedimientos judiciales, y por tanto inconvenientes y dilaciones. En la garantía de carácter accesorio, o fianza, solo se podrá reclamar por lo efectivamente incumplido, por lo que será necesaria la evidencia del incumplimiento del deudor principal, evidencia que puede llegar a consistir en una sentencia judicial, en la que se tase el derecho de cobro del afianzado. El garante, o fiador, conserva los derechos del contrato subyacente, y puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad, como en lo oneroso de las condiciones. Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor, según el artículo 1826 del Código Civil. Además, salvo renuncia expresa, o en el caso de tener carácter solidario, el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor, según el artículo 1830 del Código Civil, es decir, primero se habrá de obtener todo lo posible de los bienes del afianzado, y luego podrá exigírsele al fiador lo que falte. Por todo ello, la garantía de tipo accesorio es más de tipo asegurador que bancario, y desde luego, no es bien aceptada en el comercio internacional. La CCI dispone de unas reglas uniformes, relativas a las fianzas contractuales, las URCB 524, que forman parte de la colección del ámbito de los seguros, frente al resto de reglas relativas a las promesas de pago, que se ubican en el ámbito de la banca. Se define la fianza como un documento escrito, emitido por el garante a favor del beneficiario, por el cual en caso de incumplimiento de la obligación principal, el garante se compromete a pagar o satisfacer cualquier reclamación, resarcir daños o indemnizar hasta el importe indicado en la fianza, pagar, satisfacer la reclamación o derecho del beneficiario, hasta el importe de la fianza, o si el garante tiene la potestad, cumplir las obligaciones contractuales del fiador, de acuerdo con el contrato establecido. Las partes que intervienen en la fianza son: afianzado, toda persona física o jurídica que efectúa un contrato con el beneficiario, y asume las obligaciones y responsabilidades derivadas del contrato. Garante, toda persona física o jurídica, o entidad financiera, que emite una fianza por cuenta de un afianzado. Beneficiario, persona física o jurídica a favor de la cual se emite la fianza. Importe de la fianza, es el importe indicado en la fianza, como suma máxima a pagar por el garante, o la suma que resulta de restar al importe indicado en la fianza, el importe de los pagos efectuados por cuenta de la misma. Fecha de vencimiento, puede ser
La fecha indicada en el documento de fianza. La fecha en la que se produce el hecho, a partir del cual se extinguen las obligaciones de la fianza. Si no se indica fecha, dependerá de la clase de fianza. Van desde el momento que se han entregado las mercancías, hasta los 6 meses posteriores al hecho por el cual se ha emitido la fianza. Otros elementos que intervienen en la fianza son: contrato, es cualquier acuerdo escrito realizado entre el afianzado y el beneficiario, correspondiente a la compraventa de mercancías, o prestación de un servicio, o que represente cualquier otra obligación. La fianza es emitida en base a ese contrato. Obligación contractual, es cualquier imposición, obligación o requisito, incluido en el contrato. Incumplimiento, es la no ejecución de las obligaciones del contrato, estipulado entre el afianzado y el beneficiario, que dará lugar a una reclamación por parte de éste, para que le sea restituido el perjuicio causado por el incumplimiento, en la forma que determine la fianza. Tipos de fianzas. Fianza de anticipo. En la fianza de anticipo el garante, exportador, se obliga ante el beneficiario, importador, a devolver uno o más importes, anticipados por el beneficiario al afianzado, en cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, entre el beneficiario y el afianzado, con anterioridad a la entrega de las mercancías, o a la prestación de un servicio, o al suministro de cualquier otro bien. Fianza de mantenimiento. En la fianza de mantenimiento, el garante se obliga al cumplimiento de las obligaciones del contrato que tiene el afianzado, de efectuar el mantenimiento de la obra, o de los bienes entregados con posterioridad a la finalización de la obra, o de la entrega y puesta en marcha del bien suministrado. Este tipo de fianzas se utiliza para garantizar el periodo de garantía que el suministrador, exportador o afianzado, tiene que dar al comprador, importador o beneficiario, de un bien de equipo, o de la ejecución de una obra. La fianza puede ser ejecutada en 2 formas distintas. Mediante la entrega de fondos, para que el beneficiario proceda a pagar el coste de las reparaciones, durante el periodo de garantía. Que el garante efectúe el mantenimiento del bien o de la obra, durante el periodo de garantía. Fianza de retención. En la fianza de retención, el garante se obliga ante el beneficiario a devolver uno o más importes anticipados, con anterioridad a la entrega de las mercancías, o a la prestación de un servicio, o al suministro de cualquier otro bien, por el beneficiario al afianzado, en cumplimiento de los términos establecidos en el contrato entre el beneficiario y el afianzado. El ejemplo podría ser un contrato de alquiler, en el que existe una fianza de retención de un importe, que se devolverá al finalizar el contrato si el inmueble no ha sufrido daños. Fianza de licitación. En la fianza de licitación, el garante se obliga ante el beneficiario al pago de indemnizaciones a favor de éste, porque el afianzado no efectuó un contrato, o no ejecutó cualquier otra condición impuesta, en la concurrencia a la licitación de unas obras a efectuar al beneficiario. Aunque las fianzas pueden parecerse mucho a las garantías, la diferencia fundamental está en que el garante se hará cargo de la garantía, si ha existido incumplimiento del contrato entre el beneficiario y el afianzado. La característica principal de las fianzas es que el garante, al recibir una reclamación, efectuará las gestiones necesarias ante el afianzado, para verificar que la reclamación es correcta, y tiene la obligación de responder por ella. Mientras que en las garantías a primera demanda, o en los créditos stand-by, si el beneficiario presenta la reclamación, en los términos requeridos en el documento, el garante efectuará siempre el pago, sin ningún requisito adicional.